bien, digamos, se resuelva la composición del Congreso y avancemos en las reformas estructurales, va a haber un aumento fenomenal de los ingresos de los argentinos. Con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería es lo que tiene que ver con el cobre, los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas. Eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y la contracara de eso es que cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios. El sector servicio es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Es decir, estamos frente a un futuro maravilloso. Bueno, algunos comentarios a lo que acabamos de escuchar del presidente Javier Milei. Puede haber un nivel en el cual, digamos, nos encojamos de hombros y digamos, nos van a salir dólares hasta por las orejas. Y, qué sé yo, es de los creadores del dólar va a estar a 1000, el de los creadores de la inflación en un año va a ser un fenómeno del pasado, es de los creadores, o sea, del propio Milei, y tal vez de su ministro de Economía, de una serie de vaticinios que resultaron falsos. O sea, puede que nos van a salir los dólares hasta por las orejas, quede en el recuerdo de otro de los vaticinios falsos que hace un presidente. Pero es interesante también escucharlo de otra manera y decir, bueno, en el relato del presidente, en esta frase, ¿qué es lo que se diseña? Es un modelo de país. Fíjense que el presidente dice, el litio, el cobre, las tierras raras, algo de lo que yo les hablé ayer acá, para ponerlo sobre la mesa del verdadero interés geopolítico que tiene Estados Unidos en la Argentina, el petróleo, el campo, por supuesto, todo eso va a hacer que entren dólares producto de exportaciones. Y dice, y después va a crecer el sector servicios, que es generador de mano de obra, con lo cual, por omisión, el presidente está diciendo que no va a ser un país con apego a la industria. Está invitando a todos los que tienen fábrica, no sé, metalúrgica, alimenticia, lo que sea. Muchachos, piensen que se viene la noche porque este país no va a ser para eso si le sale bien el plan económico a Milei. Esta idea que es los años 90 corregidos y aumentados. En los años 90 un queso dinamarqués costaba más barato en la Argentina que un queso de la Serenísima. Y vamos camino a eso porque ese es el diseño de país que quiere el presidente Javier Milei y que lo enuncia. No es que es una consecuencia no querida. Cuando Sturzenegger levanta aranceles y le complica la producción nacional a todo el mundo, lo hacen porque ese es un diseño de país. No es que es un error, es una consecuencia equivocada. Cuando, por ejemplo, la automotriz Nissan se retira de la Argentina y solamente va a vender autos importados, ustedes en esa imagen tienen la postal perfecta de lo que quiere Javier Milei para su gobierno. Que las cosas vengan importadas, baratas, en función de esta supuesta bonanza y aumento de los dólares que va a haber en la Argentina en el mediano y largo plazo, y ya a la Argentina no le importe un carajo fabricar autos porque los va a poder importar y los va a poder comprar con los dólares que le sobren. El problema es que en el medio está la gente, muchachos, y esto es lo que hay que discutir, y de eso se trata la política, de discutir un diseño de país, de discutir, en este país tenemos tantos millones de habitantes, tenemos que darle laburo a la gente, porque si no te van a poner una pistola en la esquina cada 10 minutos, porque la gente se van a convertir en zombies, en muertos vivos, que van a tener que vivir de los planes y nunca van a tener un laburo. ¿Es profundizar eso lo que quiere el gobierno? Esta idea de que el sector servicios va a ocupar, bueno, no. En todos estos procesos lo que se ve es que cuando un país pierde su industria, pierde su capacidad de generar empleo, ese empleo difícilmente se recupera. Efectivamente, yo estoy de acuerdo y 1000 veces me lo habrán escuchado decir, que industriales argentinos se cansaron de cazar en el zoológico, que nos vendían los neumáticos más caros del mundo, que nos vendían la ropa más cara del mundo porque no había competencia con el exterior. Pero eran casos puntuales, que nos vendían en el país del trigo, nos vendían el pan lactal más caro que lo que se vendía en Brasil con el trigo que nosotros le exportábamos a Brasil. Efectivamente, pero son lugares y focos puntuales de abusos empresarios que una buena Secretaría de Comercio lo podría haber ido corrigiendo. No por eso hay que destruir toda la industria,
no podés, hay que destruir el entramado productivo. Si nos van a sobrar dólares, como dice Milei, y vamos a vivir de las exportaciones primarias, extractivistas y de los servicios, atención los que tienen una cabañita en Córdoba, todos eso, porque se les va a costar resulta muy difícil que vengan turistas. Quiero decir, este es el rediseño de país que quiere Milei. Hace muchos años me tocó entrevistar al presidente Carlos Menem, cuando yo trabajaba en CNN, y yo le pregunté, ¿y usted cuáles piensa que son los sectores que van a ser pujantes en la Argentina? A Menem le quedaban 2 años de mandato, y él me dice los mismos que Milei. Me dice la minería, la pesca, cosa que Milei no agrega, la minería, la pesca, el campo. Me dice el turismo, que ya el turismo estaba en crisis en aquellos años porque era más barato irse afuera. No me habla del gas y el petróleo porque no existía vaca muerta todavía, pero me hablaba del mismo concepto, tanto que yo le repregunto y le digo, ¿y la industria, presidente? Y me dice, sí, la industria también, Rolando, pero no existía en aquel diseño de país de los 90 la industria o todo lo que tenga que ver con la generación de mano de obra y valor agregado en la Argentina. Es más, el ministro de Economía Caputo dijo, nosotros ordenamos la macro, nosotros nos dedicamos a ordenar la macroeconomía, la microeconomía, o sea, el entramado productivo, que se arreglen los privados. El problema es que si las reglas de juego que ellos ponen en la macroeconomía les salen bien, el entramado productivo privado va a estar muy estrangulado y es lo que se está viendo ahora. Hoy Javier Milei va a ir a los Estados Unidos, está en los Estados Unidos, se va a juntar con Donald Trump, se van a conocer detalles de este salvataje, de este abrazo del oso que un competidor le está haciendo, o sea, de un competidor y dominante en el mercado de los cereales y del gas natural licuado le va a hacer a un competidor menor como es la Argentina, que tiene soja y que aspira a competir en el gas natural licuado. Bueno, el abrazo del oso del competidor mayor al competidor menor se va a producir en instantes cuando conozcamos los detalles del salvataje de Donald Trump a Javier Milei. Ese salvataje, atención, es un salvataje de urgencia. Y si es un salvataje es porque las cosas no salieron bien. O sea, no es que uno salva al que no se está ahogando. Milei se está ahogando, vino Trump y lo vino a sacar del agua, como antes ya lo había sacado el Fondo Monetario Internacional, como antes ya lo había sacado el blanqueo. Varios salvatajes en inyecciones de dólares que el gobierno se fuma tratando de mantener el dólar barato. Ahora parece que consiguieron al proveedor mayor de dólares y que dólares no van a faltar y como dice Milei nos van a salir por las orejas. Pero atención, ese salvataje es un salvataje financiero. Es un salvataje para el mercado de cambio, para todo lo que tiene que ver con las tasas de interés, mercado de cambio, pero no es un salvataje productivo. Uno puede decir que este salvataje financiero es una condena al entramado productivo. Cuando uno ve que la crisis en la Argentina, la crisis de empleo, la crisis de recesión, la crisis que entre otras cosas le ha hecho a perder a Milei las elecciones en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con 3 sectores que están cayendo dramáticamente. El comercio, la industria y la construcción. Para esos 3 sectores no va a haber salvataje. No se mueve un ápice. No voy a cambiar la política. Es decir, a ver, la dirección es la correcta. Usted puede tener matices, pero, digamos, ¿qué quiere? ¿Que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, ¿qué, digo, ¿para qué? ¿Para reventar la gente a impuestos o con deuda, digamos, o con emisión monetaria? De ninguna manera. Eso ya lo probamos, digamos, durante 100 años. No funcionó. Entonces, digo, la desregulación favorece el crecimiento económico, favorece la creación de puestos de trabajo, favorece mayores salarios. O sea, esas cosas, sí, digamos, van a continuar. Bueno, este es el problema. El presidente no se está convirtiendo en un presidente pragmático, sino que se está convirtiendo en un presidente fundamentalista. Sí, en un presidente casi mesiánico, que dice, no, por más que me voten en contra, por más que me digan que no es por acá, yo voy a seguir igual. Y ahí la otra parte es que él está creído que la desregulación genera más trabajo, genera más empleo, genera más oportunidades, y la verdad que no está sucediendo. En cualquier país del mundo, 2 años de gestión son suficientes para demostrar el rumbo y demostrar si el que está al mando del auto lo maneja bien. Y buena parte del electorado, que incluso votó por Javier Milei, está considerando que Milei no está manejando bien el auto y que entonces tiene que enderezar la dirección porque no está manejando bien el auto. Y esto es lo que le están pidiendo y para eso sirven las elecciones intermedias. No solo para una nueva Cámara de Diputados y de Senadores, sino también para
que funcione como una advertencia política sobre los rumbos que está tomando un gobierno. Pero fíjense que el presidente desde ya se jacta de que por más que le vaya mal en las elecciones, por más que le digan, no, mire, señor, levante la mano la población y le diga, señor, nos está doliendo lo que usted está haciendo, él va a seguir igual. Yo tengo un compromiso con los argentinos y voy a trabajar para lograrlo. Entonces, estamos a mitad de camino. Bueno, o sea, ahora lo que hay que pedirle a los argentinos es que no aflojen, que crean, digamos, y que confíen. No tiremos a la basura todo el esfuerzo que hicimos. Esa es la propuesta. El problema es por qué confiar en un presidente que con este discurso ha llevado a montones de la población a una mayor etapa de sufrimiento. Fíjense algunas cifras, porque el relato del presidente es no aflojemos. O sea, lo que yo les digo siempre, la zanahoria puesta delante del burro, y si el burro afloja, bueno, le sacudimos un poco un latigazo, le tiramos un gas lacrimógeno para que no rompa los huevos y le ponemos la zanahoria adelante para que siga tirando para adelante hasta que un día se cae muerto. Esta es la metáfora, por supuesto. No es que la gente Milei se burlaba cuando le decían los jubilados se mueren de hambre. Yo no decía, yo no veo cadáveres tirados por las calles. No. Pero para ponerlos en cifras, para que no hagan, no hacer una discusión de borracho como hacen el gobierno, encaramado en cifras mentirosas y en datos fake. La caída del consumo, medido por Focus Market. Focus Market es una consultora que hace años vive midiendo el consumo y da cifras de consumo antes que el INDEC. La caída del consumo en septiembre contra el mes de agosto es de casi el 8%, 7,9%. O sea, en el mes de septiembre hubo una caída del consumo del 8%. Si se la compara año contra año, agosto del año pasado, que ya estaba mal la cosa, porque todavía no había repuntado el breve veranito que hubo cuando aparecieron los dólares del blanqueo, la caída interanual, septiembre contra septiembre, es del 6,3%. O sea, no repunta el consumo. Y ahí uno puede discutir y contraponer la estadística del gobierno. Y dice, no, sacamos a, 10, 12 millones de personas de la pobreza. ¿Y cómo sale la gente de la pobreza si no consume más y se consume menos? Es raro. Solamente el consumo cae en la clase media y la clase baja consume más. Bueno, si fuera así, el consumo repuntaría porque la clase baja es más que la clase media en la composición social de la Argentina. La comparación no cierra por ningún lado. Fíjense en términos de salarios. Los salarios públicos, ¿sí?, desde que asumió Javier Milei, cayeron un 19%. Ya venían perdiendo contra la inflación en los tiempos de Alberto y Massa y todavía perdieron mucho más desde que asumió Milei, 19% de los salarios públicos. Ya se sabe, echaron un montón de gente. El problema en el sector público no es solamente lo que cayeron los salarios, sino la cantidad de gente que echaron. Por eso los laburantes de ATE, de UPCN, no pueden protestar mucho porque saben que si protestan los echan y se tienen que bancar el 19% de caída de su salario. Pero en los salarios privados, desde que a comienzo de año se pisaron las paritarias y solamente se autoriza, se homologa desde el Ministerio de Trabajo un 1% mensual, la caída desde que comenzó el gobierno de Milei hasta acá es del 5%. A eso hay que agregarle, o sea, cae el salario en términos nominales, pero los gastos son mayores. Supongamos que una persona, cobraba $1.000.000, tuvo los ajustes de paritarias, estará, en 1.300.000, pero ese 1.300.000, que debería haber sido un 5% más, le crecieron los gastos por electricidad, por telefonía celular, por medicina prepaga si le da, le crecieron los gastos por alimentos, muchísimo más, con lo cual su salario vale menos. Entonces, el encuentro de Milei con Donald Trump, ¿va a calmar a los mercados? Sí. ¿Va a haber dólar barato por un tiempo? Sí. Pero ¿saben cuál fue la lectura? Y acá se disocian las cosas. ¿Esto va a mejorar la calidad de vida? ¿Va a mejorar el consumo, la capacidad de consumo de los argentinos? ¿El poder de compra? No, olvídense. Va a servir hasta las elecciones para que el dólar se mantenga quieto. Pero fíjense lo que es el nivel de desconfianza, que pese a que ayer bajó el dólar, nadie, o por lo menos buena parte de los que mueven guita en la Argentina, le cree a esta baja del dólar. Y cuando el dólar cayó, porque el dólar ayer cayó como 100 mangos, cerró más o menos en 1.360, estoy citando de memoria, lo que sucedió es que los que tenían algo de plata se precipitaron a comprar dólares porque estaba barato. Y ayer se vendieron 460 millones de dólares. Pese a que el dólar bajó, nadie dijo, bueno, el dólar bajó, nos van a salir dólares por las orejas, vamos a volver a los plazos fijos. No, hubo al revés, hubo gente que pidió tasas, sacó préstamos para comprar dólares.
porque es tan barato, porque creen que está barato y que esto es una ilusión óptica hasta las elecciones. Fue un gran gesto del profe Espert, que frente, digamos, a esta operación y ataque al cual fue sometido, y que lo que estaba haciendo era desviar los temas de la campaña, decidió en un gesto de grandeza correrse de la campaña y liberarnos para poder discutir las cosas que hay que discutir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros discutimos propuestas y eso ¿cuál es lo único que tienen? Parar a Milei, o sea, los tirapiedras. Es decir, lo único que saben hacer es tirar piedras. Por los mismos puntos que criticaban a Espert, esos tendrían que bajar toda su lista. Es interesante lo que dice Milei en este punto, porque habla de la negación de la realidad. ¿Uno puede confiar en un presidente que tiene tal nivel de negación de la realidad? Porque acuérdense la secuencia, Milei, porque mientras Espert iba mintiendo, bueno, ok, ya se sabe que un tipo que tarde o temprano va a terminar imputado de un delito, y perdido por perdido miente. Y Espert mentía, y cada vez que mentía se le caía la mentira, mentía, se le caía la mentira, mentía, se le caía la mentira, porque se le iban cayendo como un castillo de naipes. Decía, no, yo una sola vez lo fui a Fred Machado, no me transfirió plata, después me transfirió plata de una minera, no la declaró en la cuenta. Todas eran mentiras que se iban cayendo a ver si lograba sostener su candidatura. Finalmente, ayer la justicia electoral, la Cámara Nacional Electoral, dijo, muchachos, no joda más con Espert, no hay tiempo para reimprimir la boleta, vayan a votar con la carita de Espert y a lo sumo van a lograr reimprimir los carteles que van en otras partes periféricas de las escuelas, donde ahí sí podrán poner la cara de Santilli, porque en la boleta finalmente va a figurar Espert, porque no hay tiempo para reimprimir la boleta. Va a figurar Espert, Karen Reinhardt, y Santilli va a aparecer solamente con su nombre abajo en tercer puesto, que era como estaba originalmente. Pero yo le decía que el problema es la negación de la realidad de Milei, porque Milei dijo que era un chimento de peluquería. Después, ahora sostiene, aún hoy, cuando Espert fue allanado, imputado, casi echado de la Cámara de Diputados, dice, no, fue un gran gesto del profe Espert. Avísenle al presidente Milei que el gran gesto de Espert fue cobrar casi $1 millón de un tipo que va a ser deportado por narco a los Estados Unidos, y que cuando lo fueron a allanar, según cuentan algunos diarios hoy, Espert tiró el celular por el otro lado de la medianera, y lo vieron, y lo agarraron. Entonces, ¿qué? Si es un gran gesto, si es un tipo tan honorable, ¿por qué carajo tiene que tirar el celular por la medianera para que no lo encuentren? ¿Qué tiene para esconder Espert en el celular? Lo que se supone que tiene para esconder, al menos, son contactos con Fred Machado de último momento. El mismo tipo que mentía, que no lo conocía, ahora creen que hubo contactos de último momento entre Espert y Fred Machado, donde Fred Machado seguramente le decía, deja de decir boludeces porque te voy a mandar con pitos y cadena, que fue lo que hizo Fred Machado cuando mandó el video de Espert como un lobo marino tirado en la pileta, y antes de irse preso le dejó el regalito a la Policía Federal del contrato completo firmado por Espert con firma certificada, diciendo que había cobrado $900.000 de Fred Machado, de una de las empresas vinculadas al narcotráfico. Eso es un gran gesto para el presidente. Por eso les digo, en la locura electoral bilardista que tiene el presidente Javier Milei, niega la realidad. Entonces a mí me inquieta que haya un presidente que solamente por ganar elecciones mienta, niegue la realidad, porque si niega la realidad respecto de algo tan evidente como que Espert tenía relaciones con un narco, puede negar la realidad respecto del verdadero rumbo del país y llevarnos a un desastre todavía peor. Lamentablemente el presidente entró en fase electoral y en eso Milei no es nada outsider, o sea, funciona como todos los anteriores presidentes. Llega a la elección, quiere el dólar quieto y hace lo que sea para que el dólar esté quieto. Bueno, y acá estamos, digamos, con estas consecuencias. Emanuel Álvarez Agis fue viceministro de Economía de Axel Kicillof, y él tiene una mirada interesante, o sea, contraria a la mía. Él dice, bueno, no, está haciendo lo mismo que hacen todos los presidentes, quieren el dólar quieto para llegar a la campaña electoral. El problema no es el dólar quieto, sino es el valor del dólar, porque lo que Milei sostiene es que el valor del dólar tiene que ser este o menor, o sea, vamos a una etapa de plata dulce, corregida y aumentada, que es la que destruye el entramado productivo. Milei pierde las elecciones en Provincia de Buenos Aires, y lo tomo esto como un test electoral solamente, porque el entramado productivo generó mayor desempleo, cierre de empresas, crisis en el consumo, mayor problema de la gente, más gasto en el transporte. Esas decisiones son producto del plan económico de Milei, y por eso perdió las elecciones ahí donde 2 meses antes se consideraba que iba a ganar tranquilamente y caminando. Algo la población detectó que, muchachos, no era por ahí.
ganará, volverá a ganar el peronismo, no, eso no se sabe, puede que haya todavía gente que le crea a la zanahoria de Donald Trump y que nos van a caer dólares por las orejas, puede que haya gente que le crea, puede que no, las consecuencias se verán en el largo plazo, pero el dato de la derrota en provincia de Buenos Aires tiene que ver con que la gente dijo, che, no me va a ir bien si están recortando las jubilaciones, recortando los salarios, recortando las pensiones por discapacidad, recortando las universidades públicas y además hay menos laburo y menos consumo. No es por acá, está manejando mal el auto. Todo eso tiene como una de las piedras fundamentales el dólar barato. Y sobre ese dólar barato Milei quiere insistir por ahora para ganar las elecciones, pero ahora está diciendo que después también, que va a tener los dólares de Trump para que el dólar sea todavía más barato y que la Argentina se convierta en un país con cada vez menos industria, cada vez más extracción de minerales, cada vez más desempleo y a lo sumo un sector privilegiado, un núcleo de gente que podrá trabajar en el sector servicios. El presidente es simplemente la marioneta, el muñeco, el símbolo de un proyecto, de un conjunto de personas que por distintas circunstancias logró alcanzar la presidencia en un momento de gran disconformidad y confusión de nuestra población. El proyecto del gobierno ha fracasado. Es que, como se dice más popularmente, ya se le ha picado el boleto y todos sabemos que vienen a robar y a quitar derechos. Y eso es lo único que les importa. Ese es el diagnóstico de Jorge Tayana, es el primer candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires, el hombre que debería estar debatiendo con José Luis Espert. No va a suceder, habrá debate con Diego Santilli, veremos. En cualquier caso, el diagnóstico de Tayana tiene algo de escamoteo. Es decir, che, si el peronismo no entiende que Milei no nació de un repollo, sino que nació producto del fracaso de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no van a entender nada, porque puede que ahora los voten, pero la desconfianza, la falta de ideas y de autocrítica sobre lo que hicieron, sobre cómo llegaron, sobre la estupidez de que cuando había una inflación galopante emitían más plata para poner más plata en la actividad económica y eso generaba un balde de nafta sobre la inflación. Todas esas cosas que algunos de nosotros veíamos y decíamos, che, ¿es necesario dar un plan previaje con plata, con emisión de guita para que los operadores turísticos te cobren más caro todavía y disparen todavía más la inflación? Es necesario. Durante el último tramo del gobierno de Alberto, cuando se levanta las restricciones de pandemia, los operadores turísticos que habían llorado durante la pandemia aprovecharon y querían recuperar y terminaban cobrando, aun cuando el dólar estaba barato, terminaban cobrando más caro que en Estados Unidos. Entonces, che, ¿realmente es necesario que hicieran eso? ¿Era necesario el plan previaje para imprimir guita y que esto terminara realimentando la inflación? ¿Era necesario? ¿Funcionaba así? ¿Era necesario sostener y proteger industrias que se abusaban porque eran monopólicas dentro de la Argentina y cobraban cosas más caras? ¿Era necesario, por ejemplo, la petroquímica Dow, que cobraba más caro el plástico acá, en contextos, insisto, de dólar barato, cobraba más caro los plásticos acá que lo que los cobraba en Brasil? ¿Era necesario darle a la máquina de imprimir, al anabólico, para reactivar la economía? Bueno, todo eso que no leyeron bien terminó en Milei, terminó en la bronca de la gente y terminó en Milei. Si el peronismo no empieza a debatir esas cosas, claro, ya sabemos, la sensación de marchar a un rumbo desconocido y malo que genera Javier Milei hace que lo otro se olvide. Pero algunos no nos olvidamos y todavía estamos esperando una buena explicación. Se empezó a gestar lo que es la previa electoral, donde un gobierno que viene cumpliendo con todos los objetivos que se había propuesto, bajar la inflación, bajar la pobreza, venían avanzando bien y ahí empiezan a formarse los distintos espacios que quieren diferenciarse con algo, y eso tal vez este año ha sido un poco más complejo en términos de acuerdos, pero seguramente a partir de diciembre de este año retomaremos la agenda de los consensos que necesitamos para avanzar rápidamente con reforma laboral,
reforma tributaria, que son esas cuestiones que necesita la Argentina para salir adelante. ¿Cómo cambia la gente? Este es Martín Menem, este era el mismo que decía, acuérdense, que había que colgarse del travesaño, pudrir las sesiones, el mismo que levantaba las sesiones, que ni bien se generaban tumultos, se levantaban de la banca, levantaba la sesión y decía no hay más quórum. Este fue el tipo que además aprovechó su posición y su cercanía con Karina Milei para conseguir contratos para sus empresas de limpieza, de seguridad, el contrato famoso del Banco Nación, el vínculo de su primo con la droguería suizo-argentina. Ahora se hace el dialoguista. Porque ve venir, porque el tío Donald Trump les pegó en los dedos, le dijo, che, ustedes no van a poder seguir gobernando haciéndose los guachos pistola, van a tener que buscar consensos. Y entonces ahora, en esta línea, Martín Menem, que quiere retener su cargo, porque dice, bueno, sí, yo quiero seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados, pese a que le han llenado la cara de dedo, ha perdido votaciones, no ha logrado que se le partan los bloques, que no se le partan los bloques de los libertarios. Ahora se hace el dialoguista. Y dice, bueno, vamos a buscar consensos. El problema que siempre hay un amigo mío que decía, habla bajito como el proctólogo, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, que estos que ahora hablan bajito es porque van a venir con algo que va a doler. Y el propio, en lo que decía recién Martín Menem, dice, bueno, va a haber la reforma laboral, la reforma tributaria, hay que agregar la reforma previsional. Ninguna de las tres reformas van a ser para bien de la población. Por lo menos de la población común, no de los que votan en los mercados financieros, de la población común, porque esta es la otra cosa. A mí la vida me ha enseñado un principio que si los mercados financieros van en un lado, la población común la están jodiendo. No hay mucho para esto. El problema es que ¿por qué miramos tanto el dólar, las tasas? Porque Milei mismo se jactaba de ser un campeón en ese estadio, pero en el estadio de la gente común, cada vez que vienen a anunciar una reforma previsional, van a joder a la gente y van a festejar los mercados financieros. Fíjense lo que dijo Kristalina Georgieva esta semana. Hay que tener el coraje que han tenido dirigentes en Europa, que han reducido las jubilaciones un 40, un 50% y la población igual los votó. No sé si será verdad o no, pero este es el concepto, que los dirigentes políticos tienen que reducir las jubilaciones, llegado el caso, y bancarse la que venga. El problema es que en el medio hay jubilados que ya están ganando una miseria, que cuando van a protestar les tiran gases y los apalean. Y ahora Martín Menem dice con tono de proctólogo, bueno, va a haber una reforma jubilatoria, va a haber una reforma tributaria. La reforma tributaria, para eso quieren el consenso de las provincias, porque quieren convencer a las provincias que ellos, que son los que les cerraron la canilla de la plata de la coparticipación, las provincias renuncien al impuesto de ingresos brutos porque van a subir el IVA. O sea que todo lo que pagamos nosotros en cada ticket va a costar un 3% más porque quieren subir el IVA al 24% para que las provincias renuncien a su impuesto a los ingresos brutos. Y después va a ser toda una cosa todavía mucho más unitaria, porque el Poder Ejecutivo, la gestión de Javier Milei va a ser la que va a manejar la canilla de plata, se la da o no se la da a las provincias. Y la reforma laboral, ya sabemos, es, como ya lo viene insinuando el gobierno, es una reforma para bajar el costo de las indemnizaciones. La clave ahí va a ser, esa reforma va a ser retrospectiva o no. ¿Qué va a pasar con la gente que tiene muchos años de laburo? ¿La van a querer despedir y volver a recontratar en nuevas condiciones? Todo eso es lo que se va a discutir después del 10 de diciembre. Los mercados, estas cosas las van a festejar. El común de la gente yo creo que no. Cualquiera de esos anuncios que hemos estado escuchando en los últimos días no tiene ningún impacto real y verdadero y efectivo sobre la realidad, en nuestro caso particular, de los bonaerenses. Básicamente, el contenido de esos anuncios son distintos tipos de salvatajes que está realizando el gobierno nacional ante una situación macroeconómica, pero también productiva, social, vinculada con el empleo muy grave en la Argentina. Y ese Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, es como el alter ego de Kicillof, el que hablaba contra la Cámpora y contra Cristina, pero en esto también empiezan a tener, en tanto gestión provincial de la provincia más grande de la Argentina, empiezan a tener sus reservas sobre el salvataje de Donald Trump, por lo que es evidente. Va a calmar, va a ser un salvataje financiero, pero no va a ser un salvataje productivo. Lo dice Caputo, dice, nosotros ordenamos la macro y la microeconomía, la economía de todos los días, la de las empresas, los laburantes, el consumo. No, eso tiene que quedar en manos del sector privado. Hay como 20 millones de pobres en la Argentina. Hay 35 sí. Y había 56. Entonces, esa es la política que yo hago. O sea, no me vengan a correr con la geografía. La verdad que no.
Éramos pocos y parió la abuela, y ahí tenemos una nueva estrella en el firmamento de la política argentina, Virginia Gallardo. Yo me pierdo su trayectoria, pero bueno, la tengo de verla en diferentes medios de comunicación, paneleando y estas cosas. Virginia Gallardo va a ser candidata de La Libertad Avanza en Corrientes. Integrará la Cámara de Diputados. Será una de las personas encargadas de discutir la reforma laboral, la reforma previsional. Karen Reinhardt, Virginia Gallardo. Seguramente estamos apostando a una mejor calidad de la clase política. Es evidente, chicos, no sé qué están discutiendo, viejo.